Los acumuladores hidráulicos son dispositivos de almacenamiento que contienen el fluido hidráulico a alta presión, que acumulan energía recibida del circuito oleodinámico para restituirla cuando se necesita. Podemos observar un equipo acumulador hidráulico de la marca Festo, que no solamente incluye el depósito, sino que para que funcione debe trabajar con algunos otros elementos que complementan su función. Podemos identificar un manómetro, podemos identificar un punto de conexión P de presión para entrada y salida de líquido, un punto de conexión T para descargar el caudal hacia el depósito, una válvula 5-3, una válvula 3-3, normalmente cerrada en posición central, accionada por palanca, y una válvula limitadora de presión. Entonces, ¿cómo funciona? Normalmente la presión actúa sobre este punto. Si el depósito tiene presión, se va a mantener cerrado a la presión de la limitadora. En caso que se quiera llenar, esta posición deberá tomar este lugar para que el aceite a alta presión llegue al depósito. Se llenará hasta la presión de la limitadora. En caso que se quiera vaciar el contenido del acumulador, deberá entonces ubicarse esta válvula en esta posición para que el aceite del acumulador vaya hacia el depósito. El tipo de acumulador más común es el acumulador de vejiga. Se emplea la capacidad de compresión de un gas en una vejiga para el almacenamiento de fluidos. Se puede observar que el efecto de la entrada del aceite a presión hace que la vejiga elástica, que internamente tiene gas nitrógeno, se comprima. Aquí podemos ver las partes de un acumulador de vejiga. 1. El depósito de acero. 2. La vejiga del acumulador. 3. La válvula de gas. A través de esta válvula de gas se puede aplicar el gas que tiene internamente en caso de fugas. 4. Válvula de plato. 5. Tornillos de purga de aire. 6. Empalme para la tubería. Aquí se puede ver el funcionamiento. El fluido es bombeado dentro del acumulador por una bomba hidráulica con una válvula de una sola vía. El acumulador tiene otra válvula que puede abrirse para dejar que el fluido salga al resto del sistema hidráulico. Se caracteriza por estar bajo presión constante. Aquí podemos ver una secuencia de casos en los cuales se ve el uso del acumulador. Se puede observar que cuando el acumulador está sin aceite, sin presión, está cerrado. La válvula se cierra. Cuando entra el líquido, la válvula se abre. Sin embargo, ella se va a mantener allí. Y que permite también la entrada y salida del líquido a presión. Otro tipo de acumulador hidráulico es el acumulador hidráulico de pistones. Está compuesto de una parte líquida y una gaseosa, con el pistón como elemento separador hermético al gas. Entonces,
Cuenta con un pistón. De este lado se encuentra entonces el aceite a presión y de este lado va a tener también un gas que permite ser compresible. Aquí se pueden encontrar entonces los empaques que evitan que el gas pase al lado del aceite. Otro tipo de acumulador es el acumulador hidráulico de resorte. Mantiene la presión de aceite al comprimir un pistón que está siendo forzado a través de un resorte. Comprime un resorte por medio de un fluido almacenando energía potencial elástica. Aquí se puede ver el símbolo. Acumulador de vejiga, de membrana. Posee una membrana flexible que actúa de separador entre la reserva de gas que se puede comprimir y el líquido de servicio. Acumulador hidráulico cargado por contrapeso. El fluido al entrar en el cuerpo levanta pesos que han sido previamente calibrados. Algunas de las aplicaciones de los acumuladores hidráulicos son restituir, es decir, compensar pequeñas pérdidas de fluido en el circuito. 2. Contra la dilatación. Los fluidos por cambios de temperatura pueden dilatarse y perder presión. Servir de reserva. Al poder mantener una presión, puede servir de reserva de energía. Contra golpes de ariete. El golpe de ariete es un concepto hidráulico que engloba diferentes causas de pérdida de caudal, como podrían ser el cierre de válvulas, parada de bombas, puesta en marcha de bombas, etc. Como amortiguador, puede utilizarse para amortiguar las pulsaciones de una bomba. Seguridad, para evitar accidentes por interrupciones súbitas del generador de potencia. Aquí podemos ver la simbología de los acumuladores más comunes. Acumulador de vejiga es el más común. Acumulador tipo membrana. Acumulador tipo cargado por peso. Acumulador cargado por resorte. Acumulador tipo pistón. Este es el símbolo que corresponde al acumulador dentro del software de simulación FluidSim, que no solamente incluye el acumulador, sino las válvulas que lo complementan. Aquí se pueden ver una aplicación de un acumulador hidráulico. En caso de emergencia, por ejemplo, corte de corriente, con la ayuda de la energía del acumulador hidráulico se realiza una carrera de trabajo o de cierre, es decir, finaliza el ciclo de trabajo. En caso de que se pierda la corriente, la energía eléctrica, ya no va a poder seguir enviando el caudal de la bomba. En ese momento se puede utilizar el aceite que está en el acumulador para que compense ese caudal. Así el cilindro puede terminar el ciclo. Así no hay energía eléctrica. Esto solamente se podrá hacer durante algún tiempo. El uso de ese aceite es de disponibilidad inmediata, pero solamente podrá servir para hacer un número de ciclos muy reducido o poner la máquina en una posición segura. En caso de emergencia, por ejemplo, el corte de corriente, con la ayuda de la energía del acumulador hidráulico, se realiza una carrera de trabajo o de cierre. En la figura se muestra el esquema hidráulico para el accionamiento de emergencia. Si se corta la corriente, el resorte conmuta a la válvula 2.2 a posición inicial, creando la unión entre el acumulador y el lado del vástago del cilindro. De este modo, el volumen de aceite que se encuentra bajo presión en el acumulador permite el retroceso del pistón. Es decir, cuando desaparece la energía eléctrica,
el resorte ubica esta posición y comunica el aceite entre este punto y este punto, permitiendo que el cilindro regrese a una posición segura. Otro caso de aplicación para el accionamiento de emergencia con ayuda del acumulador es la finalización del ciclo de trabajo, comenzando en caso de fallo de una bomba o de una válvula. En este caso, el acumulador hará que el cilindro avance o suba la carga cuando desaparezca el fluido eléctrico, ya que el resorte ubicará esta posición de la válvula y comunicará estos dos puertos, ya que la posición de seguridad es que el cilindro salga. El frenado de emergencia. Los acumuladores hidráulicos para el accionamiento de emergencia de frenos y puertas en funiculares, teleféricos, etc. El acumulador se carga en las estaciones con una bomba a motor o con una bomba manual. En cualquier momento se dispone de la energía necesaria como para realizar frenados de emergencia. Frecuentemente, el comando se realiza en forma inversa, es decir, el frenado se produce mediante fuerza de resortes. Los cilindros de frenado son mantenidos abiertos por el acumulador de presión contra dicha fuerza de resorte. O en otras palabras, el freno se mantiene abierto por acción de la fuerza del acumulador. Cuando la presión del acumulador desaparece, los resortes aplican el freno. Los acumuladores también se pueden utilizar para evitar interrupciones del servicio durante el ciclo de trabajo. Los cortes de corriente durante el ciclo de trabajo de una máquina de producción pueden provocar tiempos de parada muy costosos. En estos casos, los acumuladores se ocupan de la conclusión del ciclo de trabajo iniciado. Es decir, cuando exista un corte de energía, ya no va a haber presión en este lado. En ese momento, el acumulador aplica la presión a la entrada de la válvula y el ciclo puede seguir durante cierto tiempo. Compensación de fuerzas. Por medio de acumuladores hidráulicos se puede compensar fuerzas o carreras. Ello resulta necesario cuando en un proceso continuo de maquinación, por ejemplo en el laminado, como consecuencia de cargas diversas, se producen posiciones inclinadas. Con el balanceo de los rodillos se logra un espesor constante de banda. En la figura se puede observar que el esquema hidráulico para el balanceo de una herramienta con los acumuladores hidráulicos correspondientes y el bloque de seguridad y de cierre directamente montados. La compensación de fugas. La fuerza de pretensión en un cilindro hidráulico solamente se puede mantener si se compensan las pérdidas por fugas del sistema. Los acumuladores hidráulicos son especialmente adecuados para ello. En la figura se ha representado el esquema hidráulico para una compensación de fugas. Allí se puede observar que el acumulador hidráulico compensa el volumen de fugas de la cámara del pistón. Un acumulador hidráulico se puede implementar para amortiguar golpes o vibraciones en un sistema de transporte, como lo indica la figura. Además, tienen su utilidad como resortes hidráulicos para la tensión de cadenas. Para amortiguar golpes y vibraciones se emplean acumuladores hidráulicos como un resorte hidráulico. Aquí se utiliza el gas compresible en el acumulador hidráulico como en un elemento elástico. Al emplear acumuladores hidráulicos para tensionar cadenas,
o guías, se compensan las distintas longitudes del cable que se producen durante el ascenso y descenso de cables, en caso de fluctuaciones de temperatura o cargas distintas de ascensores. Se mantiene con esto las tolerancias deseadas de la longitud del cable y de la tensión de tracción. Aquí podemos ver que la presión establecida en el acumulador mantiene tensado el cable a través del cilindro con este rodillo.